Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén viendo. Hoy vamos a hablar sobre la fibra de carbono. Bueno, en sí no vamos a profundizar tanto en la teoría, vamos a ver la aplicación correspondiente. Estábamos viendo esta estructuración, esta edificación que nos pasaron y nos habían dicho que teníamos que reforzar esta parte de la viga. Tenemos una viga de 30 por 65, que esta viga, la demanda de la viga era menor a su capacidad. En este caso teníamos una capacidad de 18.21 y era muy poca, y nos habían dicho que teníamos que reforzar. Para ello vamos a ver si esta viga cumple con los parámetros para ser reforzados con la fibra de carbono. ¿Y qué es la fibra de carbono? Bueno, todos ya sabemos, son pequeñas láminas que sirven para mejorar la tracción de la viga en un respectivo lugar. En este caso vamos a hacer el reforzamiento en una viga de concreto armado, y la fibra vamos a reforzarla longitudinalmente. También esta fibra sirve para hacer el reforzamiento en losas, en placas, en columnas, hasta en zapatas. Sí, también hacemos el reforzamiento en zapatas de concreto armado, ya todo lo que es elementos de concreto armado, en vigas de puente y todo eso. En este caso vamos a hacer el reforzamiento de esta viga porque no cumplía con los esfuerzos solicitados, así que teníamos que aumentar el, el porcentaje de tracción en la sección de la viga. ¿Y cómo podemos hacer eso? Lo tenemos que reforzar con la fibra de carbono que ya les expliqué. Teníamos esta estructuración, este modelamiento, y nos habían pasado y no estaba cumpliendo la viga. Y por ello vamos a hacer el reforzamiento. Entonces, una vez dicho esto, vamos con la vamos con el reforzamiento. Ok, voy a poner esto aquí. Ya. Pero primero que nada quiero explicarles una pequeña una parte de la teoría. Todos sabemos que la viga está sujetada a tracción en la parte de abajo y a compresión en la parte de arriba. Tenemos una viga de sección transversal cualquiera, H por B, con el peralte efectivo y el C, que vendría a ser el eje neutro. Si nosotros llevamos a la máxima deformación tanto como el acero y tanto como el concreto, tenemos esta pequeña ecuación, y si nosotros igualamos las fórmulas podemos decir que la sección de concreto tendría que ser igual a la sección del acero de refuerzo, y nosotros aquí podemos despejar el acero de refuerzo, el AS por el FS, todo lo despejamos y tenemos nuestro acero de refuerzo que, reemplazando todos estos datos, nos da un acero de refuerzo. Eso siempre y cuando estaríamos trabajando con diámetros de varilla. Pero si nosotros estuviéramos trabajando ahora con láminas de fibra de carbono, podemos ver en esta sección transversal que ya cambia el sentido. Si nosotros llevamos a su máxima deformación tanto al concreto y al acero respectivamente con sus láminas de fibra de carbono, podemos obtener esta sumatoria, esta fuerza. Podemos observar que ya se incrementa el valor de la fuerza. Primero teníamos la tracción que demandaba del acero, y ahora tenemos la tracción del acero, y ahora como hemos aumentado dos capas de fibra de carbono, nos da una solicitación de fuerza más, y eso lo igualamos a la fibra de carbono dándonos esta pequeña ecuación. Como tenemos los parámetros de la máxima deformación del concreto, tenemos los parámetros de la máxima deformación del acero, y teníamos que aumentar los datos de la máxima deformación de las láminas de fibra de carbono, como en este caso de aquí. Acá teníamos acá arriba teníamos una ecuación del concreto y una ecuación del acero. En este caso tenemos el concreto, el acero, más la fibra de carbono. Si en un futuro, no sé, se crearía otro método para hacer el reforzamiento, láminas de fibra de carbono, no sé, madera, algo así, tendríamos que aumentar el parámetro que en la sección transversal nos demandaría. En este caso, como estamos viendo,
acero de refuerzo y fibra de carbono, solamente aumentamos eso, igualamos las fuerzas con la máxima deformación del concreto y obtenemos esta pequeña formulita, que el área de fibra de carbono está dado por estos datos que ya vamos a estar descifrando más adelante mientras en el transcurso de este video, ¿ya? Y vamos a seguir. Tenemos la misma viga de nuestro diseño. En este caso teníamos esta viga de 30 por 65 y tenemos aquí dibujada su sección transversal, y poco a poco se nos va a estar dando algunos datos. Voy a estar poniendo datos aquí en la pizarrita y les voy a estar explicando cómo es que sale. Ya. Seguimos. Tenemos la altura de 65 centímetros. Tenemos el ancho de 30 centímetros. Ya tenemos el peralte, que viene a ser dado desde la parte superior de nuestra viga hasta el centroide del acero de refuerzo en la zona de compresión, más el otro peralte efectivo que tenemos, que está dado desde la parte superior de la viga hasta la parte inferior de los aceros de refuerzo. Hasta aquí nada nuevo, todo esto ya conocemos y seguimos. Ya. Acá, como les había dicho, teníamos en la parte superior, tenemos 4 aceros de media pulgada y convertido a centímetros tenemos 5 centímetros cuadrados de acero en la parte superior. Acá teníamos 2 aceros de 5 octavos más 2 aceros de media pulgada, y eso convertido a centímetros viene a estar dado por 6.5 centímetros cuadrados. Y nos habían dicho que este porcentaje de acero no cumplía con la demanda de momentos. Es por eso que teníamos que poner fibra de carbono en esta parte de aquí, pero cuál va a ser las dimensiones de la fibra de carbono, eso lo vamos a ver más adelante. Y tenemos el factor de concreto. Una cosa más que les quería decir aquí, que todo lo vamos a trabajar en el sistema internacional. ¿Qué quiere decir con eso? Ya que Perú no cuenta con una norma escrita, es por eso que no lo podemos trabajar en el sistema métrico. Todas las unidades que conocemos, kilogramos, metros, fuerza, eso lo tenemos que convertir al sistema internacional. Por ejemplo, yo tengo aquí el 210 kilogramos por centímetro cuadrado, que es la resistencia del concreto, pero en el sistema internacional yo tengo que convertirlos a newton sobre milímetros cuadrados. Y lo mismo tengo que hacer con la fluencia del acero. Tenemos 4200 de FY y convertido al sistema inglés. ¿Y por qué lo convertimos al sistema inglés? Es que, como les estaba diciendo, Perú no tiene una norma escrita para la fibra de carbono. Y bueno, el sistema internacional, la norma internacional, el ACI, es donde nosotros nos guiamos para hacer el reforzamiento, y siguiendo las fórmulas del ACI, siguiendo los parámetros del ACI, tenemos que hacer el reforzamiento. Y todos sabemos que el ACI está dado en el sistema inglés con unidades en el sistema inglés. Es por eso que nuestro sistema métrico lo convertimos a sistema inglés. Seguimos. Tenemos el módulo del acero, que es, aquí ya lo convertí en el sistema inglés, newton sobre milímetros cuadrados, 200.000 newton sobre milímetros cuadrados. Tenemos el módulo de elasticidad del concreto. Teníamos en cuenta que el módulo de elasticidad del concreto estaba definido por 15.000 por raíz de 210. Eso era en el sistema métrico. Ahora en el sistema internacional tenemos que aplicar esta fórmula como nos indica el ACI. ¿Ya? Módulo de elasticidad del concreto. Hasta aquí nada nuevo, solamente estoy reemplazando los datos que tengo. Lo voy a poner por acá. Estos son los datos que yo necesito para los datos que tenemos de la viga de concreto armado. Ahora vamos con los datos de la fibra. Tenemos el FU, que viene a ser la tensión admisible última. Tenemos el epsilon 0.017, que viene a ser la deformación de rotura. Tenemos el espesor. Tenemos el EF, que viene a ser el módulo de elasticidad. Ya, pero un ratito ahí, ingeniero. ¿De dónde saca estos valores? Ya, estos valores de aquí los saco de la empresa que me proporciona
datos del fabricante. Por ejemplo, yo tengo aquí unos datos, ¿dónde está? Vamos a ver, ya, yo tengo justamente aquí los datos, las propiedades de la lámina, como les estaba diciendo. Tengo la tensión admisible de 3.795.3 megapascales. Tengo el módulo de elasticidad que está en gigapascales 226.12, la lámina y la elongación en 1.7%. Ya, esto con estos tres datos que tu fabricante, que tu proveedor de confianza te va a dar, tú tienes que diseñar. Tú vas donde tu proveedor, este es mi proveedor, mío es un proveedor, como podemos observar aquí, todas las unidades están en el sistema inglés. Es por esto que yo, mis unidades en el sistema métrico, lo paso a mi sistema inglés porque vamos a utilizar fórmulas del ACI que están en el sistema inglés, Newton sobre milímetros cuadrados, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Ya una vez dicho de dónde saco todas mis propiedades, tengo aquí esta hoja, estas propiedades de fibra, yo les voy a pasar, es una ficha técnica de cómo se hace el procedimiento de el reforzamiento, podemos observar aquí. Eso lo vamos a ver después. Ahorita lo que nos interesa son estos tres datos: el módulo de elasticidad, la elongación y la tracción de la fibra de carbono que vamos a utilizar. Ya, una vez dicho esto, vamos de nuevo otra vez para acá. Ya le dije dónde sale esto. El epsilon es la deformación de la ruptura. El TF vendría a ser el espesor. Vamos a trabajar con un espesor de 1.4 milímetros. Podríamos empezar con 1.1, 1.2, pero bueno, yo podría empezar así, pero después vamos a verificar si este espesor nos está cumpliendo o si falta aumentar el espesor o si hemos asumido mucho espesor, ¿ya? Eso lo vamos a ver después, si este 1.4 es suficiente o tendríamos que aumentar o disminuir quizás. Esto lo vamos a ver después. Y tenemos el CE. El CE viene a ser el factor de reducción ambiental. El ACI, ahí les voy a estar poniendo una tablita dependiendo de la localización de mi viga de concreto armado, nos da ciertos valores. Y tenemos acá en la tablita el factor de reducción ambiental. En este caso vamos a utilizar fibra de carbono. Podemos observar aquí y tenemos el valor de 0.95. Este valor de CE lo sacamos de esta tablita que estoy poniendo en pantalla. Todas las fórmulas voy a estar poniendo aquí en la pantallita para que puedan guiarse. Ya, seguimos. Ya tenemos el número de capas. ¿A qué me refiero con el número de capas? Por ejemplo, yo en esta viga podría poner una capa de fibra de carbono, podría poner dos capas de fibra de carbono, podría poner tres capas de fibra de carbono. Yo voy a empezar poniendo dos capas de fibra de carbono de un espesor de 1.4 milímetros. Y tenemos el ancho de 90 centímetros. Por ejemplo, tengo acá mi fibra de carbono, mi otra fibra de carbono y tengo un ancho de 90 milímetros. ¿Ya? 9 centímetros convertido a milímetros. Y ya bueno, por último tenemos el área de la fibra que viene a estar dado por el número de capas, por el ancho, por el espesor y nos sale el área de fibra en milímetros cuadrados. Ya, y tenemos la relación N del módulo de elasticidad del acero con el módulo de elasticidad del concreto. Solamente dividimos y nos da este pequeño valorcito que después lo vamos a utilizar. Y después tenemos esta fórmula que ya les había explicado. Tenemos esta fórmula y donde hemos despejado el área de fibra de carbono. Pero acá ya teníamos un área de fibra de carbono asumida. Vamos a verificar si este área de fibra cumple con los parámetros correspondientes. Todos los valores que aquí hemos asumido. ¿Qué valor hemos asumido? Hemos asumido el número de capas. En sí hemos asumido los valores, las dimensiones de la fibra de carbono. Pero esta área de fibra tiene estas pequeñas datos que vamos a estar descubriendo más adelante con el transcurso del video. Tenemos el B, tenemos el alfa 1. Bueno, el B viene a estar dado por el ancho de la viga, el alfa 1 es nuestra primera incógnita, el FC lo tenemos, el beta 1 nuestra segunda incógnita, el C, el eje neutro, donde se produce la máxima deformación, esa es así
también nos falta el eje neutro, el C también es otra incógnita. Tenemos bueno, el área del acero lo tenemos el FS, y el FFE también nos faltaría. Así que de aquí tenemos tres datos, así que vamos a seguir. Y este FFE está dado por el módulo de elasticidad de la fibra multiplicado por el factor de reducción, en este caso el EFE, ¿ya? Y nosotros tenemos el módulo de elasticidad de la fibra, que en este caso lo obtenemos por datos, los datos del fabricante, que vendría a estar dado por 226.120.0 newton sobre milímetros cuadrados, y esto multiplicado por el EFE. Pero la fórmula del EFE, en este caso de aquí, que también vendría a ser una incógnita, que la normativa que el ACI nos está dando la fórmula en su manual. Ya, en este caso tenemos el EFE, y está dado por 0.003 multiplicado por H menos C sobre C, y eso lo tenemos que restar menos el EBI. El EBI es un factor que también tenemos que encontrar. ¿Y qué es el EBI? Es un factor, en este caso, vámonos acá, ahí nos falta explicar un poco. En este caso nosotros tenemos esta deformación, su máxima deformación, y esta es la deformación que nosotros tenemos que restar. En este caso vamos a encontrar el EBI, tenemos que encontrar el EFF, el EFE, y todos estos datos son invaluables para encontrar los parámetros que queremos, ¿ya? En este caso tenemos el EBI, que es el factor de reducción, tenemos el FE, que es la máxima deformación que tenemos que encontrar. Y todo eso está dado por aquí, y seguidamente es una secuencia que nosotros tenemos que encontrar, ¿ya? Vamos a ir, donde nos habíamos quedado con ya. Como les estaba diciendo, tengo el EFE, que está en función del H, del C y del EBI, y vamos a reemplazar. Tenemos el H y el C, el factor del eje neutro, el C. La normativa, el ACI nos dice que tendríamos que asumir un valor de 0.2 multiplicado por la altura. En este caso tenemos la altura de 65 centímetros y lo multiplicamos, tenemos el valor de 130 milímetros. Ya, tenemos el H, tenemos el C, nos faltaría el EBI y nos faltaría el EFD. El EFD está en función del factor del concreto, el N está en función del módulo de elasticidad de la fibra, y tenemos que también está en función del espesor de la fibra. Y en este caso, para el FD sí tenemos los datos. Tenemos el N, que es el número de capas, 2 por el módulo de elasticidad de la fibra por el espesor, sobre el factor de concreto en newton sobre milímetros cuadrados, todo eso multiplicado por 0.41 y la raíz, todo eso nos viene a dar 0.00234. Y vamos a ver ahí, también tenemos que encontrar el EFU, que viene a estar dado por 0.9 multiplicado por el epsilon, este valor que tenemos aquí, que es un dato de fabricante, multiplicado por 0.95, que ya les había dicho que depende de la zona donde está localizada nuestra viga. Nuestra viga está localizada en la parte central, así que utilizamos este valor y este valor. Este valor de acá es un dato del fabricante y este es un valor extraído de las tablas del AACI, ¿ya? Multiplicamos y tenemos el valor del EFU 0.014. ¿Y qué nos dice? Si el EFD viene a ser menor que al 0.9 del EFU, entonces estamos yendo bien. Sí, estamos yendo bien. Puedo concluir que este valor es menor a este valor, así que es por eso que yo le he puesto el check. Tenemos el EFU, el FD, y nos faltaría la fórmula del EBI. El EBI, ¿se acuerdan? Es todo esto de aquí. El EBI es la parte donde tenemos que quitarle. El EBI está en función del MIP
que viene a ser el momento del por carga muerta, que lo vamos a extraer ahorita del ETABS. Tenemos el H, la altura de la viga, tenemos el C, el eje neutro. Bueno, el eje neutro lo vamos a sacar por fórmula. Tenemos el módulo de elasticidad del concreto y tenemos el IG, que es otro valor indispensable. Así que vamos a ello. Tenemos el momento, el 6.55, eso de donde ha salido. Eso lo voy a extraer de aquí. Por ejemplo, tenemos nuestro modelo. Tenemos 6.55, el momento en función en la carga muerta. Necesitamos este valor para seguir con nuestro procedimiento. Tenemos el MIP, tenemos el H, 65, 650 milímetros, tenemos la fórmula del C y está representado por esta pequeña formulita que está en función del ancho de viga, la altura de la viga, el N, el AS, el D, el AS', el D'. Todos estos valores que yo tengo aquí, todo lo conozco. Tengo el B, 30, tengo el H, 65, tengo el N que es acá de 9.38, tengo el área del acero, tengo aquí el área del acero en la parte inferior, tengo el D, 52.92, tengo el AS', donde está aquí, 5, tengo el D', 5.77, ya tengo todo. Lo reemplazamos y me sale el valor en centímetros, pero como yo les estaba diciendo que tenemos que trabajar en milímetros por el sistema inglés, así que todo lo reemplazan, le sale en centímetros y lo convertimos en milímetros, que es fácil de convertir. Tenemos el CBCR, ahora tenemos que encontrar la fórmula del IG. Bueno, que también tenemos los datos correspondientes. Tenemos el B, tenemos el H, tenemos el N y también hemos encontrado el CBCR, que viene a estar dado el C vendría a ser el eje neutro, pero para esta viga de concreto armado sin el área de fibra de carbono. Así que vamos a reemplazar todo esto de aquí. Tenemos este valor, ya ustedes lo interpretan, y lo que nos importa más es las unidades en milímetros. Ya, eso ya lo expliqué por qué. Ya, entonces por último tendríamos el EFE. Ya tenemos el valor del IG, el CBCR, tenemos el H. Nos posicionamos en esta parte de aquí. El valor del EBI, reemplazando todos los datos que hemos encontrado. El EBI, el MIP 6.55 toneladas por metro, pero como yo les estaba diciendo que esto de aquí tiene que estar en newton sobre milímetros cuadrados, hacemos la conversión, ya, y nos sale este numerito, este bonito y amigable numerito, ya, multiplicado por el H, 650 milímetros, menos el CBCR, que viene a estar dado esto de aquí. Aquí solamente estoy reemplazando las fórmulas. Tenemos el IG, tenemos el SC y por último nos sale el EBI. Y este EBI es el que tenemos que restar al EFE. Y tenemos el EFE. Este valor del EFE menos el valor del EBI y nos sale que, bueno, acá nos sale 0.01187, que es que nos decía el parámetro. Tiene que ser menor al EBI, el EBI que nos sale 0.00234, en este caso no me está cumpliendo, así que yo voy a agarrar el valor de EFE para mi formulación de 0.00234. ya hemos encontrado, tenemos el valor del EFE, que viene a estar dado por el módulo de elasticidad de la fibra multiplicado por el EFE, y este EFE lo hemos encontrado recientemente, así que lo multiplicamos y nos sale un valor de 549.47 newton sobre milímetros cuadrados. Ahora otro valor fuerte que necesitamos aquí es el valor del EFS. Y el EFS está en función de estos valores. Tenemos
el módulo de elasticidad del acero, tenemos la fluencia del acero y ahora nos sale una nueva incógnita que es este factor de reducción del ES. Como podemos observar aquí, tenemos varias incógnitas, varias fórmulas que, dependiendo del avance, vamos a seguir mostrando. Todas las fórmulas que estoy utilizando las estoy sacando de la ACI, el manual del diseño de fibra de carbono para vigas. Todo eso lo voy a estar poniendo en la descripción y los cuadritos también que estoy utilizando, las fórmulas, todos están apareciendo al costado de aquí en la pantallita. Ya seguimos el FS. Bueno, como les estaba diciendo, nos faltaría el ES y la fórmula del ES está dado por el EFE. Lo hemos calculado, 0. Ya, esto de acá es más el EBI, que lo hemos calculado también, y tenemos el D, que viene a ser dado por 59.22, menos el C, que es asumido, por ahora lo estoy asumiendo, el eje neutro, el H tengo y el C, ya todo eso lo tengo. Todo esto de aquí tiene que estar en milímetros. Bueno, esto no, el D en milímetros, el C en milímetros, el H en milímetros y otra vez el C en milímetros, para que me puedan salir todo esto de aquí. Y vamos, ES tiene que ser menor a EFY. Vamos a abrir otra hoja mucho más grande para seguir con nuestras operaciones. Tenemos, como les estaba diciendo, en este caso el FS no me sale que es menor al FY. Así que si esto se está pasando, yo voy a utilizar como EFS el 412.02. En este caso el valor de 549 hubiera sido menor a este, ahí sí tendría que utilizar esto de acá, pero como este valor se está pasando al límite, yo puedo utilizar este valor de aquí ya. Entonces ya tenemos el FS, tengo el FFE, tengo el área del acero, tengo el C, que lo estoy asumiendo, tengo el factor de concreto, en este caso me faltaría el alfa 1 y el beta 1. El beta 1, según la normativa, el ACI, está representado por esta fórmula, y el beta 1 y el alfa 1 está representado por el epsilon prima C menos epsilon C. Primero yo tengo que hallar el beta 1, y el beta 1, como les estaba diciendo, está en función del epsilon C. El epsilon C está en función de estos valores que ya habíamos puesto por este es otro, el epsilon C. Y aquí estoy mostrando la fórmula que nos da el manual del ACI. Tenemos el valor del EFE, tenemos el EBI, tenemos el C, tenemos todo y solamente reemplazamos. Ahora, nos faltaría el valor del E'(C), también es fórmula. Todo esto de aquí es un parámetro, es un seguimiento, todo es una cadenita de fórmulas que tenemos que hacer y tenemos que despejar. Ustedes comprenden las fórmulas, comprenden la secuencia, paso por paso como yo les estoy diciendo, y fácil van a seguir el resultado. Tenemos el EC, tenemos el E'(C), que viene dado por esto, tenemos el FC, tenemos el EC, y nos da este resultado. Tenemos el EC, tenemos el E'(C) y ahora tenemos el beta 1, porque todo está en función de eso. Una vez resuelto el beta 1, resolvemos el alfa 1. Beta 1 0.68, el alfa 1 0.49. Y por último, nosotros tenemos que encontrar el eje neutro. En este caso nosotros solamente lo habíamos asumido, un valor de 0.2h que nos decía el ACI que tenemos que asumir. Pero una vez encontrado todo esto de aquí, ya podemos, de esta fórmula, podemos despejar el C y vamos a encontrar un C, el eje neutro, el valor del eje neutro real. En este caso tenemos todo, pero no tenemos el área del acero, tenemos la fluencia de aquí que nos ha salido, sumado por el área de la fibra, que viene a estar multiplicado por el número de capas, el espesor y el ancho de fibra. Tenemos el valor del FFE que lo hemos hallado, esto de aquí es 549.47, el alfa 1 que teníamos aquí de 0.49 multiplicado por el factor de concreto 210, pero en este caso yo quiero que entre en newtons sobre milímetros cuadrados, así que hemos hecho la conversión. El beta 1 0.68 y el ancho de nuestra viga, que es 30 centímetros, pero en este caso en milímetros. Y por último nos sale un C de 197.93, que tiene una diferencia de 67.31 milímetros. Así que
vamos a asumir otro C. En este caso yo voy a asumir un C de 160 y en este caso me da un valor nuevo del S, del E'C, del beta 1, del alfa 1 y en este caso ya sí me da un valor más aproximado de 160 aquí, ¿ya? Y esto es todo el trabajo para hallar el eje neutro. Ahorita yo he hallado el eje neutro. Una vez hallado el eje neutro, tengo el valor del C real. Nos dirigimos otra vez a esta fórmula de acá. Ya, yo tengo el B, tengo el alfa 1, tengo el factor de concreto, tengo el beta 1, tengo el C, menos el área del acero, la afluencia del acero y el FFE. Todo esto de aquí reemplazo. Tengo el B300, el alfa 1, el nuevo alfa 1, 0.58, multiplicado por el factor de concreto, multiplicado por el B1, 0.7, multiplicado por el nuevo C que yo he sacado de 160.09 restado por el AS multiplicado por el FS y el FF último. Y obtenido todos estos datos, yo tengo que el área de fibra está dado por 243.62 milímetros cuadrados. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir con eso? Como ustedes se acuerdan cuando nosotros hallábamos el porcentaje de acero de refuerzo en nuestras vigas de concreto armado, nos salía 5 o 6 centímetros cuadrados. En este caso también es lo mismo. Por ejemplo, yo tengo un área mínima de 243.62 milímetros, pero al principio se acuerdan que nosotros habíamos asumido dos capas, habíamos asumido un espesor y habíamos asumido un ancho. Ya, esas dimensiones de fibra tenemos que volverlas a asumir, volverlas a proyectar. En este caso yo voy a multiplicar dos veces dos capas por el espesor de 130 milímetros multiplicado por el ancho. Número de capas por el espesor por el ancho me tiene que dar un valor superior al valor mínimo del área de fibra que nosotros hemos hallado. En este caso, dos capas con un espesor de 1.30 milímetros. En este caso, acá me faltó poner el puntito. Dos capas por 1.30 milímetros con un ancho de 100 milímetros me da un área de 260 milímetros cuadrados, que es mucho mayor al área mínima. En este caso, estamos cumpliendo. Estamos cumpliendo. Es como si estuviéramos hallando el área del acero de refuerzo en gigas. Yo con mis formulitas del AS me salía un porcentaje en centímetros cuadrados, lo cual es lo cual nosotros teníamos que partir desde ahí para encontrar nuestro acero de refuerzo. Por ejemplo, nos salía 7 centímetros cuadrados de acero de refuerzo, no le poníamos 7 centímetros cuadrados de acero de refuerzo, le aumentábamos ahí 7.5 hasta 8.5 centímetros cuadrados de refuerzo, y lo mismo tenemos que hacer acá, ¿ya? Y por último, bueno, no por último porque aún nos falta algunos datos ahí. Todo esto de aquí que yo he propuesto, tengo que plasmarlo en los planos de diseño. Tengo dos capas de fibra. Tengo el espesor de 1.3. Tengo el ancho de 100 milímetros. Vendría a estar dado por 10 centímetros. Ya, y yo con estos datos tengo que ir donde mi fabricante, chequear las propiedades, que me dé estos parámetros, que me dé estas propiedades para yo poder mandarlos a fabricar y poder hacer el reforzamiento en esta viga. Pero primero quiero aclarar otras cosas más. Yo quiero saber cuál es la capacidad de mi viga, porque inicialmente me habían dicho que no estaba cumpliendo, pero yo puedo hallar la capacidad última, el momento nominal último de mi viga, porque ya tengo todos los datos. Tengo los datos del área del acero, tengo los datos del FY, la S', el D, todo eso. Todos esos datos, ya, yo tengo la capacidad última de mi viga, en este caso de esta viga de aquí, esta viga de 30 por 60, 30 por 65, ¿no?
30 por 65 ya. Esta capacidad última de esa viga de 30 por 65, ya con los aceros de refuerzo, me sale una capacidad última de 13.93 toneladas fuerza. Y nosotros tenemos que diseñar con el envolvente del ETAPS. Y en este caso me salió que la capacidad última, haciendo el análisis estructural, me salía un... Acá tenemos nuestro envolvente. Vamos a ver, vamos a 7.65 entre 2. Tenemos una capacidad última. A ver acá, envolvente, ya de 18.21 toneladas. Ya 18.21 toneladas. Mi capacidad última es de 18.21 toneladas, pero la viga que todavía no estaba reforzada con la fibra de carbono, que solamente tenía el acero de refuerzo, llegaba hasta 13.93, así que teníamos que hacer el reforzamiento. Y esta capacidad de mi viga con el acero de refuerzo tenemos que sumarle la nueva, tenemos que sumarle el área de refuerzo de la fibra de carbono y verificar si esto de aquí sumado con la fibra de carbono es mayor a nuestra capacidad, es mayor a nuestra demanda. Ya, así que vamos a hallar eso. Ahí tenemos el MNS, que está dado por el AS, por el FS, por el D, por el beta 1, el C y sobre 2. Todos estos valores nosotros lo tenemos. Me sale un valor de 14.35 toneladas metro. Tengo el valor del MNF, que está dado por el área de la fibra, el FF, todos los valores del área de la fibra que yo he encontrado anteriormente con el procedimiento. Y me sale un valor de 7.42 toneladas. En este caso sí, yo lo estoy trabajando con toneladas fuerza metro para familiarizarme con los datos aquí de el ETAPS. ¿Ya? Ya una vez encontrado esto de aquí, el MNS más el MNF, yo aplico esta formulita, el factor del MN, sumo el área, los momentos que tengo aquí. Ahora, introducido mis propiedades de fibra de carbono, como yo les estaba diciendo, yo tengo que sumar la capacidad de la viga con el acero de refuerzo más las propiedades de la fibra de carbono, porque ya encontré una área de fibra de carbono. En este caso hago este procedimiento y vamos a ver, acá tenemos este valor del, vamos a llamarle el valor del trinche. Vamos, es un valor así, es un dato, es un símbolo griego. Ya está dado por el 0.85 multiplicado por el factor de reducción de 0.9. 0.9 tenemos el MNS, el MNF, todos estos valores de aquí que yo lo he sacado del manual del ACI. No me los estoy inventando, todo esto de aquí es formulación. Ustedes sigan la secuencia que yo estoy haciendo y van a poder encontrar. Y todo esto de acá ustedes lo pueden programar en una hoja de Excel, MATLAB, lo que sea. Ya, seguimos y ya. Y este valor de 18.60 toneladas fuerza metro es el valor de mi capacidad de mi viga aumentado con la fibra de carbono. Eso de aquí es el AS más el área de fibra. Ya, no hay que olvidarnos. Ya, y este valor último que viene estar dado, como les estaba diciendo, la capacidad de mi viga con el acero de refuerzo más la capacidad de mi viga con el área de fibra de carbono, me da un valor último de 18.60, que es mucho mayor a mi demanda. Así que estamos cumpliendo bien. 18.60 es mucho mayor al momento último del ETAP de 18.21 toneladas metros. Ya, así que esta secuencia que nosotros estamos siguiendo es la secuencia que ustedes tienen que seguir para hallar el reforzamiento en área de fibra de carbono para sus vigas longitudinales. Así que, y bueno, todos estos valores de aquí, todo este procedimiento que yo he hecho, lo he programado en una hoja de Excel. Así que enseguida les voy a mostrar mi hojita de Excel que yo he programado, ¿ya? Y aquí yo todo este valor, toda esta cosa grande, todo este procedimiento de formulación, yo lo he programado en una hoja de Excel. Y vamos a verificar los datos que tenemos aquí. Nos tiene que salir todos los datos correspondientes que hemos hecho a mano también.
tenemos el ancho de viga, ya lo tengo aquí, de 30 por 65, el área prima del acero, el acero de refuerzo superior, el área de refuerzo inferior, ¿cuánto era? Vamos a ver, vamos a ver. El área de acero superior en la parte de arriba era 5 y abajo era 6.5. Aquí era 5 y acá era 6.5. Ya tenemos, ya como les estaba diciendo, todos los valores tienen que estar en milímetros, 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 milímetros. Tenemos que hacer el cambio solamente en las celdas, en los cuadritos donde está sombreado. Tenemos la altura de 65, tenemos el recubrimiento de 4, tenemos el ancho de viga de 30, tenemos el área de acero en la parte superior, el área de acero en la parte inferior, tenemos el diámetro del estribo, tenemos el diámetro del acero longitudinal, en este caso 5 octavos en la parte de abajo, y ya tenemos que hacer el cambio del factor de concreto 210, el FY de 4200 kg por centímetro cuadrado, y automáticamente nos está botando todos estos datos. Ya tenemos el valor de módulo de elasticidad del acero, el módulo de elasticidad del concreto, en este caso de cuánto era, módulo de elasticidad del acero, 200.000. Ya, 200.000. A ver, ¿qué más? Y el módulo de elasticidad del concreto ya está dado por la raíz 4700 por la raíz del factor del concreto. Ya, ok. Y tenemos estos valores. Nos vamos aquí. Vamos a ver. Datos. Y aceptar. Actualizamos. Y tenemos los datos de fibra. Vamos a ver los datos de fibra. Teníamos 3795.3, teníamos el epsilon 0.017, el espesor de 1.4, el módulo de elasticidad de la lámina de fibra, tenemos el CE, el número de capas y el ancho de capas. Ya le expliqué el FU, el epsilon 0017, el TF, esto de aquí, como les estaba diciendo que era la deformación de la ruptura, no, esto de aquí, el factor ambiental, exposición interna, área de fibra de carbono 0.95, el ancho de fibra. ¿Ya? Y automáticamente nos botaba todo esto de aquí. El cálculo del momento resistente a flexión, teníamos un momento nominal de 13.93. Vamos a ver cuánto teníamos aquí. Ya, ya, teníamos el momento nominal de 13.93. Voy a salvar esto. 13.93, el envolvente último de nuestra etapa, 18.21. Ya. Faltaba explicar esto también. Condiciones generales para el diseño. Nosotros tenemos que tener una condición general y verificar si cumple con los límites de reforzamiento. Por más que yo quiera reforzar, si no me cumplen los límites de reforzamiento, yo no lo puedo reforzar. En este caso yo tengo 13.93 que está dado por el momento nominal último y tengo que compararlo con este valor de este nuevo combo de diseño de 1.1 de la carga muerta más 0.75 de la carga viva. ¿Y de dónde saco este valor? De mi ETABS también. Por acá justamente lo tenía. Aquí está. Tengo un valor de 8.65 toneladas metro. 8.65 toneladas fuerza metro y lo pongo acá, lo posiciono y nuestra hoja de Excel ya hace todo el valor todo el procedimiento correspondiente. Ya. Cálculo de la deformación inicial en el instante de colocar el FRP, la fibra de carbono, tengo esto de aquí, 6.55. Ya este valor ya les había explicado que venía de aquí. ¿Dónde está? Ya. Este valor, la carga extraída, la primera carga extraída del ETABS. Y este valor
Ya les había dicho que lo traía de la combinación, digo, de la carga muerta que extraíamos de la etapa de 6.55. 6.55 y nosotros teníamos que ver si la sección estábamos trabajando en una sección agrietada o en una sección no agrietada. En este caso nos salía una sección no agrietada. Si no salía una sección no agrietada, teníamos que trabajar con este EBI. ¿Se acuerdan? Nosotros calculábamos, lo hemos calculado aquí a mano. El EBI, ¿dónde estaba nuestro EBI? Nos salía un valor del LBI de 0.0001290. ¿Cuánto nos sale acá? 0.000, ya está bien. 131290. Como les estaba diciendo, yo pongo mi carga muerta extraída del ETAPS y veo si la sección es no agrietada o sección agrietada. Si es una sección no agrietada, el EBI yo lo trabajo con el MIP, el H, el CBCR, el IG y el S respectivamente. Pero si me sale una sección sí agrietada, entonces yo tendría que cambiar el MIP normal, el H normal. Entonces el CBCR, el CACR, yo lo cambio y ya, entonces así hago el cambio para hallar mi EBI. A ver, ya, ok, me salía 0.0013 y vamos a compararlo, a ver, me salía así, está bien, por un tema de las unidades, yo acá le he puesto 1290 y ya en mi hoja de Excel ya lo he planteado, 0.013 y seguimos, ya, inicialmente, como les estaba diciendo, calcular el eje neutro, nosotros, el ACI nos daba un parámetro específico, dice, para la profundidad del eje neutro se estima un valor razonable de 0.20 multiplicado por el H, el valor final se ajustará después. Ok, me decía que yo tengo que darle un 0.2 de el H en este caso era de 65, pero 650 milímetros, ya como les estaba diciendo. Hallado todo esto de aquí, esto de aquí, todo esto de aquí, y por último me salía un valor de 100.93.88, y en este caso ¿dónde nos habíamos quedado? Ya. Inicialmente, nosotros habíamos asumido un valor del eje neutro de 130 milímetros, y haciendo todo el procedimiento a mano nos había salido un C de 197.93, y con la hoja de cálculo nos sale un valor de 193.88. Eso ya es porque la hoja de cálculo es mucho más preciso, ¿ya? Y para hacer el tanteo otra vez teníamos que asumir un nuevo valor del eje neutro para compararlo si nos salía igual. En este caso con la hoja de Excel lo hacemos mucho más fácil. En este caso nos posicionamos en esta parte de aquí. En esta parte de aquí podemos observar la diferencia entre 158.42, el C asumido, y el valor del C real. Podemos ver la diferencia. En este caso el valor del C real y el valor del C asumido tienen que ser lo más iguales posibles, y acá yo estoy poniendo la diferencia. Vamos a ver, 158. Ya. Podría quedar en 158.30 porque tenemos una diferencia de 0.9, pero o quizá con 76 nos cierre. 78, va a ver. Ya. 157.78, tenemos una diferencia de 0.077 que es mínima. Ya. Podría quedar en ese C que tenemos ahí. Ya. Con la hoja de Excel nos cerraba con un valor de 157.86. A ver, con el cálculo 157 a 160. Entonces estamos yendo bien. Es que la hoja de Excel es mucho más exacto. Aquí he obviado algunos decimales. Así que a mano, todo el cálculo que yo he hecho a mano me sale un valor de 160.
y el cálculo que yo hago con la hoja de Excel me sale un valor de 158. Ya es, la diferencia es mínima, así que estamos yendo bien. Y por último me bota el área de fibra. El área de fibra, y yo aquí tengo que asumir el número de capas, el espesor y el ancho. Y mi área real de fibra me bota a 260, que tiene que ser mayor al mínimo. Ok, entonces estamos yendo bien. Aquí tengo una sección transversal de cómo irían mis fibras de carbono. Y tengo, por último, que hallar el MNS, el MNF y el momento nominal. En este caso, vamos a verlo. MNS, ¿cuánto nos ha salido? Entonces vamos aquí, 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 aquí y aquí. Tenemos un valor de 14.35. 14, ya ok, estamos yendo bien. El MNS 7.42. 7. Ya estamos yendo bien. Por ahí está. Y por último, 18.60. 18, ya ok. Por el tema de las unidades, ahí es como les estaba diciendo. Como lo hemos trabajado a manos, ahí hemos obviado algunos decimales, pero el procedimiento es el mismo. Yo me quedaría con el procedimiento de la hoja de Excel. Así que me está cumpliendo, como les estaba diciendo, mi capacidad es mucho mayor a mi demanda. Aquí. Ok, y me sale un valor del POC. Capacidad y demanda. Así que estamos yendo bien. Y tenemos que hacer demás comprobaciones. Comprobar las tensiones de servicio en el acero de refuerzo. Vamos a ver. Y todo esto de aquí, ya la hoja de Excel lo sigue igual. Sigue igual. Y por último, me está cumpliendo, verificando el esfuerzo de servicio en el acero de refuerzo, verificación del esfuerzo de servicio en el concreto y verificando el esfuerzo de servicio en el FRP. ¿Ya? Y todo esto de aquí me está cumpliendo. Como podemos observar, es una hoja de Excel donde nosotros podemos cambiar los datos dependiendo de nuestras solicitaciones que tenemos aquí. Así que estamos haciendo la verificación manualmente, y haciendo la verificación con la hoja de Excel nos está cerrando la fibra, el refuerzo con el área de fibra de carbono. Así que en conclusión, vamos a utilizar dos capas con un espesor de 1.30 milímetros con un ancho de 100 milímetros para reforzar mi viga que tenemos en esta parte de aquí. Porque inicialmente con el acero de refuerzo que yo tenía no me estaba cuadrando, así que vamos a ponerle esas propiedades de fibra de carbono nueva que tenemos. Así que eso sería todo conmigo. Hasta el próximo video. Vamos a estar siguiendo, vamos a seguir subiendo más videos de fibra de carbono, haciendo el refuerzo y todo eso como lo estábamos explicando aquí actualmente. Podemos reforzar con fibra de carbono vigas, losas, columnas, zapatas, muros de concreto armado, escalera, todo lo que es relacionado al concreto armado. Así que hemos hecho el procedimiento de cómo funcionan estas, y está funcionando de la mejor manera, haciendo la comprobación manualmente y con la hoja de Excel. Así que tengan una bonita semana, una bonita noche, un bonito día, y nos vemos hasta el siguiente video. Gracias.